hermanos, otros fueron llevados a las cárceles, dados de baja por el adversario. Entonces, si ellos padecieron, si ellos tuvieron momentos difíciles, creo que la iglesia debe entender que vendrán situaciones adversas en este tiempo que van a querer robar la paz y el gozo que hay en nuestro corazón, para que de esa manera nosotros podamos apartarnos de la verdad, apartarnos de la fe, apartarnos de la verdad. Entonces, cuando uno ve, hermano, este capítulo 12, hermanos, vemos una iglesia que siempre la vemos muy responsable. Es decir, algo interesante es que esta iglesia cuidaba su vida espiritual, hermanos. Amén. ¿Se acuerdan de Jesús cuando anduvo con sus discípulos? Dice la Biblia que sus discípulos llegaron, le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Sí, amén. Amén. Entonces el Señor, hermano, les enseñó y les dijo: cuando ustedes vayan a orar, digan esto, hagan aquí, hagan allá. Entonces ellos aprendieron, hermanos, esa práctica que es la oración, y claro que era lo que sostenía la iglesia en medio de las situaciones adversas. Entonces uno puede ver, hermanos, cosas extraordinarias en la Biblia, cómo Dios guardó, cómo Dios cuidó, cómo Dios sacó adelante, cómo Dios libró a Pedro de la cárcel de una manera sobrenatural, cómo Dios, hermano, cuidó y protegió a Pablo en medio de adversidades. Entonces, pero eso, hermano, eso se da en ese contexto de que ciertamente ellos tenían el respaldo de Dios. Ellos tenían al Señor en su corazón. Y la vida que llevaban era notoria, era una vida dedicada al Señor, una vida entregada, una vida de abnegación que les permitía no solamente predicar el Evangelio, sino que les permitía sufrir por la causa de Jesús. Amén. No sé si algunos están sufriendo hoy, si tienen situaciones difíciles. Lo que yo puedo decirle, hermano, es que el Señor jamás los va a dejar. Amén. El Señor jamás nos va a abandonar. Él siempre, en medio de todo, nos va a sacar adelante. Y como decía un hermano, si el Señor quiere sacarme adelante, me va a sacar. Y si no, pues ni modo. Él sabe lo que tiene preparado para mi vida. Hermano, cuando uno oye hablar a personas que están en una condición bastante difícil y deplorable, y uno, hermano, cuando los ve, tal vez uno va desanimado y ellos lo animan a uno, y estando en condiciones bien delicadas de salud, que vienen y le dicen: no, hermano, si el Señor está conmigo, ya sea que viva soy de Él, ya sea que muera soy de Él, una cosa o la otra, al final no va a quitar la realidad de que son del Señor. Y que Dios está siempre de nuestro lado. Entonces, cuando uno oye, hermano, a nuestros hermanos hablar de esa manera, entendemos que ellos tienen convicciones muy fuertes, que no solamente son convicciones muy fuertes, sino que producidas por una entrega total, hermano, producida por una entrega tremenda en la presencia del Señor. Ahora, siempre, hermano, cuando uno analiza la iglesia, la vemos una iglesia responsable, una iglesia entregada, una iglesia abnegada. Y entonces, pero era porque llevaban una vida espiritual, hermano, muy fuerte en medio de los caminos del Señor. Entonces nunca nosotros debemos de olvidarnos de que Dios siempre, hermano,
Siempre Dios estará ahí, hermanos, para sacarnos adelante, para ayudarnos, para bendecirnos. Pero el único requisito que Él pide es que nuestra mirada siempre esté en Él. Como dice el escritor, ha puesto los ojos, ¿verdad?, en Jesús. Entonces, la clave para resistir, la clave para vencer, la clave para soportar, la clave para mantenerse firme, mantenerse fiel, permanecer estable en Dios, es que nuestra mirada esté siempre en el blanco perfecto que es Cristo, porque Él es el único que sostiene la vida. Dice, puesto los ojos en Jesús. Entonces, cuando uno lee esto, entonces uno se da cuenta de que quien escribe esta carta, o todos los que escriben, hermanos, estas epístolas, y todos los que escribieron estos libros, hermano, siempre estuvieron con su mirada puesta en el Señor y sabedores de que Dios allí va a estar siempre para ayudarlos y para sacarlos adelante. Entonces mantuvieron la mirada puesta en el Señor. Eso quiere decir, hermanos, pues todos son Jesús, lo que está diciendo es que nosotros dependemos de Dios. Amén. Que nosotros vivimos o tenemos que vivir para Dios. Entonces dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Así dice, puesto los ojos en Jesús. Entonces, ahora uno entiende por qué soportaron tanto y por qué en medio de todo jamás retrocedieron. Entonces, lo que la Biblia muestra, hermano, en su contexto es que el sufrimiento de ellos fue un sufrimiento muy, pero muy fuerte. Muchos eran llevados a las prisiones, otros no sobrevivían. Entonces, pero en medio de eso, en vez de retroceder, ellos avanzaban. Por eso es que cuando uno lee acerca de estos hombres y sus biografías, encontramos que fueron persistentes en los caminos del Señor. Supieron pelear la buena batalla. Y ese es el detalle, que hay que saber pelear la buena batalla. Que hay que entender, hermanos, que la batalla que libramos diariamente, esa batalla que se libra diariamente por nosotros como creyentes, no la vamos a librar solos, sino que con la ayuda de Dios, hermanos, la vamos a librar, y con la ayuda de Él nosotros vamos a ser más que vencedores. O sea, no estamos solos. Dios está siempre de nuestro lado. Y por eso es que nosotros debemos, hermanos, debemos entender que nuestra vida, pase lo que pase, tiene que permanecer en Dios. Y no solamente permanecer en Dios, sino tener una vida estable en el Señor. Aquello que es estable, hermano, es eso que no se mueve, que ni siquiera se tambalea, hermano, es algo estable, que no se mueve. Entonces, a eso el Señor nos llama, a que permanezcamos estables en su camino. Porque de esa manera Dios, hermano, Dios nos va a bendecir. Si permanecemos estables. Entonces, claro, cuando alguien está estable, pueden venir las situaciones difíciles, pero él sabe que no está solo, que Dios está de su lado. Amén. Y que aquel que es estable sabe que Dios, hermano, tarde que temprano llegará, obrará. Y interesante, porque aquel que es estable, espiritualmente hablando,
Ese sabe que aunque no vea